Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro módulo 2 del taller de barrenadores del tallo. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando tanto vía Zoom como en Facebook. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a nuestra presentación. Un segundo. Vamos a iniciar con este videíto de agradecimiento. Desde el amanecer, las manos de nuestros agricultores trabajan unidas para llevar del campo a la mesa el alimento de cada día, cultivando y cosechando con una sola misión: alimentar al mundo a pesar de todo. Por eso, gracias, porque son ustedes quienes siempre están firmes y dispuestos a todo cuando de responsabilidad y compromiso se trata. De nuevo, gracias. Es momento de mantenernos fuertes. Es momento de cuidar de aquellos que más nos necesitan. Tú que puedes, quédate en casa. FMC, siempre contigo. Bueno, y como el video lo dice, muchísimas gracias a todos aquellos que están día a día en el campo. Les agradecemos muchísimo el esfuerzo que hacen diariamente, el arriesgarse, el estar ahí porque el campo siga produciendo. Y bueno, pedirles de nuevo, decir no a los insumos agrícolas ilegales. Esta es una amenaza verdaderamente para la industria alimentaria, para la sustentabilidad y sobre todo riesgos para la salud. Recuerden revisar bien las etiquetas de los productos que tengan el registro COFEPRIS y solo hacer compra de estos productos en centros y con distribuidores autorizados. Recordarles que descarguen nuestra app. Tenemos una nueva imagen donde pueden consultar ahora, ya sea por productos, por cultivos, problema fitosanitario. Tiene una pues nueva portada donde ustedes ya irán descubriendo las sorpresas que tenemos en ella. Está al alcance de ustedes, tanto en la tienda de App Store como en Google Play. Y bueno, nos vamos adentrando más. El día de hoy, como les comentaba, tenemos el módulo 2 del taller de barrenadores del tallo. Al finalizar la ponencia hay un espacio para preguntas y respuestas. Como saben, también tenemos aquí nuestro correo de contacto mexico@fmc.com, donde nos pueden hacer llegar sus comentarios, sugerencias, ya sea de pláticas o temas que les gustaría que abordemos próximamente. Y a manera de recordatorio, el próximo lunes arrancamos con el taller que también consta de 4 módulos de manejo de resistencia a insecticidas. Bueno, ya sin más, les presento el día de hoy al doctor Guadalupe Béjar. Como saben, él es alguien que está muy preparado y con amplia experiencia en el tema. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria azucarera. Ha visitado y muestreado la mayoría de las zonas cañeras de México. Ha realizado las propuestas de manejo de barrenadores adecuadas para cada región de México también. Tiene más de 50 publicaciones entre artículos científicos, capítulos de libros y memorias. De igual manera, ha realizado estancias y proyectos de investigación con la Universidad de Texas, el INIFAP y la industria azucarera, así como el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, tenemos el honor, el doblemente honor, uno que nos acompaña el día de hoy en la ponencia y pues también que es parte del equipo de FMC. Doctor, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Wendy. Muchas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y muchas gracias por conectarse. Espero que les guste esta presentación. Ahora sí, vamos a compartir. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Ya. Perfecto, muy bien. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte, el segundo módulo, que tiene que ver con biología y hábitos, en este caso, biología de los barrenadores. Es el tema que vamos a ver el día de hoy, biología y ecología de barrenadores en caña de azúcar. Al final vamos a tener una sesión de preguntas, bien lo dijo Wendy, para que vayan haciendo sus notas. Bien, hablar de la biología y ecología de barrenadores nos lleva a un conocimiento
que se requiere básico para poder establecer las mejores estrategias de manejo en cada región en particular. Si ustedes se piensan un poquito que hay regiones de México que conviven o que están presentes las mismas especies de barnadores en una región con respecto a otra región y en ambas se tienen diferentes niveles de daño de barnador, es que hay factores bióticos y abióticos que están incidiendo sobre sus poblaciones, ¿sí? Y eso evita que de alguna manera se alcancen niveles de daño importantes durante el desarrollo de la caña. Vamos a ir viendo un poco acerca de esto, factores, ¿verdad? Biología de este insecto, que pueda servirles a ustedes para reconocer esos indicadores que nos pueden ayudar a hacer un manejo más adecuado de las poblaciones en cada una de esas regiones. Tenemos una gran diversidad de climas, de ambientes, microclimas, pero hay microclimas que favorecen el desarrollo de las poblaciones de barnadores. En ausencia de barnadores, pues no se tendrían los problemas, pero como ya están presentes, pues sus poblaciones se van a incrementar conforme los factores favorezcan su desarrollo. Para ello, para poder hablar de la biología y ecología de los barnadores, tendríamos que tratar el tema de bioecología de poblaciones. Dentro de un ecosistema está inmerso nuestro agroecosistema cañero, el cual está a su vez dependiente, ¿sí?, del manejo que le demos al cultivo. En el entorno de todo este manejo del cultivo existen factores como el clima, con la temperatura, la precipitación, la humedad, los recursos, que en este caso es el alimento o plantas hospederas de los barrenadores, las interacciones bióticas, como son sus enemigos naturales, la competencia entre especies y las perturbaciones que le hacemos al cultivo, como la quema, factores físicos como heladas, ciclones, etc. Todos estos factores regulan ya sea en incremento o decremento las poblaciones de los barnadores. Entonces, en una población de barnadores tendríamos que ver lo que es la reproducción, la supervivencia, el crecimiento, la distribución y la migración dentro de ese agroecosistema. Todo esto es importante conocer y mientras más información tengamos, mejores diseños podríamos hacer sobre el manejo de esta plaga en una región dada. Hay que recordar que los factores que inciden en una región con cierta incidencia sobre la plaga no son iguales en otra región, incluso entre temporadas. Es decir, puede ser que este año, por las condiciones favorables al desarrollo del barnador, yo haya tenido mayor niveles de daño y en otro año o en otra época, condiciones desfavorables para los barnadores tenga menor índice de daño. Entonces, esas son variaciones cíclicas que si nosotros le vamos llevando la historia, podemos ver con qué frecuencia se van presentando. Y eso, si no hacemos ninguna acción en absoluto, antes y después, simplemente es el comportamiento natural de las poblaciones versus el daño que va haciendo a través del tiempo. ¿Eso qué significa? Significa que esas son las actividades a las que se está sometiendo la población y en las cuales está incidiendo o no incidiendo sobre ellas y va originando una dinámica poblacional a través del tiempo. Para poder entender la biología de los barnadores, tendríamos que conocer sus estados de desarrollo. En el caso de los barnadores mexicanos, tenemos dos grupos, lo que vamos a llamar a las diatreas y las euriomas.
Y esto es importante diferenciar porque hay diferencias entre ellas, aunque comparten una bioecología muy similar. En el caso de los de diatreas, habíamos hablado la vez pasada que sus huevecillos son puestos sobre las hojas en grupos que iban de 1, en este caso 2, hasta 150. Ahí podemos separar dos grupos de especies de barrenadores, los que ponen menos de 5 y los que ponen más de 10. Son otras especies, son especies diferentes. Entonces, ahí hay simplemente un comportamiento diferencial que necesitamos conocer para saber qué oportunidades tenemos de manejo con ellos. En el caso de Eurioma, los huevecillos o los huevos de Eurioma son colocados en un área donde es difícil el acceso por parte de enemigos naturales, porque no están expuestos, a diferencia de diatrea, que están expuestos. Eso nos habla de diferentes enemigos naturales que podrían incidir sobre las poblaciones en esta etapa de desarrollo. En el caso de las larvas también tenemos algunas diferencias, aunque todas muy parecidas. Así tenemos, aquí tendríamos 3 grupos, que tendríamos a las diatreas, a Eurioma y tenemos también a Blastobasis. En el caso de Blastobasis, Blastobasis la hemos encontrado más cercana a los entrenudos, dañando cercano a los entrenudos. Sin embargo, también las hemos encontrado originando corazones muertos, ¿sí? Entonces, eso pues nos tiene que dar información de en qué época aparece, en qué etapa del desarrollo de la caña aparece, porque es información valiosa para poder establecer las estrategias para cada plaga o para cada especie y en qué etapa es donde se presenta. En el caso de las pupas, todas son parecidas. Ya habíamos hablado un poco de esto la vez pasada, cómo son las especies de diatrea, Eurioma y en este caso Blastobasis. Y por último, dentro de los estados de desarrollo de los barrenadores, pues tenemos a los adultos que son parecidos entre sí, tienen una apariencia similar, aunque, como ya les había comentado, hay pequeñas diferencias que se pueden definir. Por ejemplo, en una región dada, si tenemos 3 especies, podemos sacar las diferencias de cada una de esas especies a nivel morfológico, macromorfológico, sin necesidad de irnos a los genitales y diferenciar cada una de las especies que ya están caracterizadas en esa región. Entonces, eso nos puede hacer la vida un poquito más sencilla y no tener que estar haciendo revisiones de genitales cada rato. Entonces, ahí podemos también separar a las especies, pero ya serían regionales. Ya un material que a mí me llegue de cualquier parte de la República, yo tendría que hacer un análisis de los genitales, porque puede ser que sea una especie muy parecida a otra viviendo en otro lugar. ¿Cuál es el ciclo biológico de los barrenadores? Hablamos primero de sus estados de desarrollo. Normalmente, cuando hablamos de ciclo de desarrollo de un insecto, decimos, en el caso del lepidóptero, decimos huevo, larva, pupa y adulto, ¿verdad? En este caso, y para efecto de manejo, vamos a agregar una pequeña fase, ¿sí? Que es importante que la tengamos presente cuando hablamos o queremos trabajar con manejo de esta especie. Entonces tendríamos por un lado el adulto, posteriormente el adulto coloca los huevos sobre las hojas, posteriormente del huevo emerge una pequeña larva, la cual va a vivir externamente sus primeros 3 instares fuera de la caña, pero escondida. ¿Sí? Es una actividad críptica. Entonces va a estar escondido. Posteriormente, una vez que alcanza el tercer instar o el segundo instar tardío, ya está próximo a entrar al tercero, hace una perforación en el tallo, ingresa, forma una galería y vive en esa galería una larva
que le vamos a llamar larva interna. Posteriormente, la larva forma una cámara pupal para transformarse posteriormente en pupa, y esta cámara pupal va a tener un orificio de salida donde posteriormente va a salir el adulto. Entonces, aquí tenemos el ciclo de vida de este insecto, ¿sí? Diferenciando la larva en 2 etapas. Esa parte es muy importante para efectos de manejo y lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de esta plática. Ahora les traigo cuánto tiempo vive en cada una de estas etapas. Si iniciamos en la etapa de huevo, dura o tarda entre los 8 y los 15 días. Hay que recordar que son insectos, los insectos son poiquilotérmicos, es decir, que regulan sus poblaciones o su ciclo de vida de acuerdo a la temperatura. Entonces, por eso hay intervalos de tiempo, ¿sí? El menor corresponde con una temperatura mayor, y el mayor corresponde a una temperatura menor. Incluso hay especies que pueden durar menos tiempo en el estado de huevo, que en particular diría que Diatrea saccharalis. Diatrea saccharalis puede durar con temperaturas alrededor de los 28 o 30 grados. En 6 días ya puede estar lista la larvita para salir. ¿Sí? Eso es la única especie hasta ahorita que me he encontrado que tiene el ciclo de vida más corto, ¿sí? Puede inclusive hacerlo en 35 días, a diferencia de otras especies de barnadores que lo hacen con un mínimo de 45, 44, 45 días, un promedio de entre 50 a 55 días más o menos, sería el ciclo de vida completo de esta especie. Hay zonas donde se habla hasta de 70, 75 días de desarrollo de la población. Esto obviamente tiene mucho que ver con las generaciones que se van a presentar en esas regiones. Una vez que el huevo ha madurado, porque ha alcanzado su máximo desarrollo, emerge de ahí una pequeña larva, como les había mencionado en la lámina anterior. Esta larva la vamos a llamar larva externa, o también podemos llamarla como larva penetrante. Sí, es una larva que va a estar lista para penetrar cuando llegue su momento. Y esta puede durar entre los 7 y los 14 días para alcanzar este desarrollo. Una vez que la larva completa ya esta fase, se introduce al interior del tallo y empieza a formar las galerías. Una vez que está dentro, la vamos a llamar larva interna, y puede durar entre los 15 y los 20 días aproximadamente. Posteriormente, la larva dentro del tallo va a formar una cámara pupal, pero previo a la cámara de pupal va a ser una pequeña ventanita por donde va a salir posteriormente el adulto. Entonces, en la cámara pupal se va a formar la pupa, que va a durar entre los 8 y los 10 días, y pasado ese tiempo va a salir el adulto, un imago, que va a salir por la ventana que dejó la larva. El adulto va a durar entre los 6 y los 10 días. Normalmente, pues el 6 corresponde a los machos y el 10 a las hembras, buscando siempre las mejores oportunidades de oviposición durante ese lapso de tiempo. Ese sería, en términos generales, el ciclo biológico de este grupo de insectos, el cual, en general, su vida completa va a pasar entre los 44 y los 68 días y va a realizar entre 4 y 5 generaciones en el año, ¿sí? Si nosotros usáramos, por ejemplo, el máximo número de días que estamos indicando aquí, nos daría exactamente 5 generaciones. Pero si usamos el mínimo, nos daría 8 generaciones. Entonces, ¿por qué decimos que entre 4 y 5 generaciones? Bueno, porque hay que recordar que en el invierno o cuando están los meses fríos, el insecto alarga su ciclo de vida y en verano los acorta, ¿verdad? Pero él vive en un microclima que puede no verse tan modificado del exterior,
¿sí? Porque afuera puede estar haciendo una temperatura muy alta, pero internamente él está en un ambiente muy estable, donde no cambia mucho la temperatura. Entonces, por eso es que se pueden presentar este número de generaciones durante el desarrollo del cultivo. Si estuviera expuesto, pues las condiciones sí serían más incidentes sobre su población. Las generaciones más importantes, si lo vemos desde el punto de vista de manejo de los barrenadores, se presentan entre los meses de junio y octubre, ¿sí? Que es cuando la caña ya se encuentra en su etapa de crecimiento rápido. En ese momento, nuestros registros nos indican que las poblaciones son mucho más abundantes. No quiere decir que de enero a junio no haya barrenadores. Por supuesto que los hay. Lo que pasa es que son un poquito más largas o son un poquito más bajas, de tal manera de que se pueden presentar pequeños focos donde podría ser un problema durante esa etapa, pero a partir de junio se puede generalizar el problema. Es decir, que el problema ya lo tenemos por todos lados, ¿sí? Como está pasando ahorita con la pandemia, ¿verdad? Bien. Ahora que hablamos del ciclo de vida del insecto, vamos a tocar cada uno de los estados de desarrollo y vamos a revisar algunas notas importantes de la bioecología. Para empezar, los adultos, la mayoría son nocturnos. Ellos, su máxima actividad varía entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y es solo para realizar dispersión y apareamiento. En un estudio que se realizó aquí en México, en particular sobre la especie Diatrea considerata por parte del doctor Osorio, él determinó que Diatrea considerata, su máxima actividad sexual ocurría entre las 2 y las 4 de la mañana. ¿Sí? Ahí estaba su máxima actividad. Hay otras especies, ya sea Urioma o ya sea Diatrea sacaralis, por ejemplo, que se mueven a otros periodos dentro de este lapso que les acabo de comentar. Entonces, dependiendo de la especie que nosotros tengamos y si queremos saber o conocer un poquito más acerca de la actividad nocturna, habrá que tendremos que echarnos un clavado a la literatura para definir cuáles son sus actividades nocturnas, cuándo es el mayor periodo de actividad nocturna que tienen estos insectos. Entonces, en el día los podemos encontrar descansando entre la hojarasca, debajo de las hojas, ¿verdad? Ahí donde lo vamos a encontrar durante el día. Solo que los movamos, volarían a 1 metro, a medio metro de distancia de donde hicimos el movimiento. Estos se mueven a cortas distancias dentro de los campos o de sus hospederas silvestres cercanas. Esto es importante de conocer porque normalmente yo he encontrado campos que sirven como áreas de refugio y a partir de ahí emigran a otros campos cercanos. O sea, hay campos pero muy infestados con respecto a los campos que están aledaños. Entonces podemos tener este insecto se mueve de poca distancia porque no necesita moverse más allá si tiene disponible el alimento. Hay que recordar que dentro de un ecosistema todo es energía. Entonces, cualquier gasto que ellos se hagan o tengan respecto a la migración o movilidad va a afectar también su ciclo de vida o su tiempo de vida, ¿verdad? O bien también la capacidad de oviposición. Entonces, ellos ahorran energía para ovipositar su carga completa de huevos. Las hembras pueden ovipositar desde 350 a 450 huevos. Estamos hablando de los barrenadores mexicanos. En promedio, 400 huevos. Hay especies de Asia, hay especies de África que pueden ovipositar hasta 800 huevos por hembra.
nosotros estamos a la mitad de eso, ¿verdad? En promedio 400. Estos 400 huevos los distribuyen por oviposturas, ¿sí? Que dependiendo de la especie, como ya lo había comentado, puede variar entre 1 y 2, dependiendo del grupo, o de 10 o hasta 150, dependiendo de la especie de diatrea que se refiera. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Un grupo de especies ovipositan unos cuantos huevos por puesta y otro grupo coloca de 10 hasta 150. El promedio es 30 huevos por ovipostura. Normalmente cuando encontramos una ovipostura, la media anda en 30 huevos. Los machos copulan 1.6 veces y las hembras generalmente una sola vez. El macho puede fertilizar hasta 3 hembras sin disminuir la fecundidad y la fertilidad. Este punto es importante si nosotros quisiéramos realizar la técnica de control del macho estéril. Sí, nada más que en el caso del Lepidopteros es un poquito complicada llevarla a cabo porque se utiliza radiación, ¿verdad? Para esterilizar machos, hay que criarlos, esterilizarlos y posiblemente liberarlos. Pero sí podría ser una opción. Actualmente la biotecnología nos está dando nuevas herramientas, nuevas armas, ¿verdad? En el que podemos criar individuos con alguna característica modificada genéticamente, liberarlos y que dé origen, una vez después de apareados con la hembra, de origen, o en el macho, dependiendo del sexo que se haya expuesto a la biotecnología, individuos estériles o individuos que no reconozcan a la planta de caña como su huésped. Es decir, no se van a alimentar de ella porque están pensando en otro huésped. Su genoma les está diciendo que no es su huésped. Pero bueno, ese es otro tema en el que actualmente se está desarrollando y que más adelante pues nos va a dar mucha información que podrá tratarse en un tema en particular. Continuando con las notas sobre bioecología, vamos a hablar sobre los sitios de oviposición, que ya toqué un poquito sobre esto. En México existen 2 grupos de barrenadores, los diatrea y los euryoma. En el caso de diatrea oviposita en las áreas verdes de la caña. O sea, quiere decir que si andamos buscando diatrea, no lo vamos a buscar en la hojarasca, porque ahí no las vamos a encontrar. Vamos a irnos a el tercio superior de la caña, ahí es donde vamos a buscar esos huevos. El otro grupo es euryoma, el cual oviposita en las partes secas de la caña, ¿verdad? Tiene un efecto atractivo esa área y lo coloca dentro de dobleces, de pequeñas hendiduras que encuentra en la hoja. Ahí donde la podemos encontrar, en los primeros 80 centímetros por debajo del nivel, por arriba del nivel del suelo. Aquí tenemos en la parte de abajo un ensayo que realicé. Coloqué hembras y las dejé que ovipositaran y posteriormente contabilicé el total de huevos que puso o que tiene como carga una hembra. En el caso utilicé Diatrea magnifactela y encontré en una 436 huevos, en otras 358 y en otra 442 huevos. Si hacemos la media, vamos a andar alrededor de los 400 huevos, que sí coincide con lo que dice en el texto anterior. Entonces, sí son las cargas de oviposición que tenemos con estos grupos. Continuando con las notas de bioecología, ahora con larvas de barrenadores, tenemos igual, como lo hicimos con huevos, aquí 2 grupos, con fines de manejo. ¿Sí? A una la vamos a llamar externas y a la otra la vamos a llamar internas. Vamos a ver ese ciclo. Inicia con la ovipostura. ¿Sí? Una vez que se ha logrado la ovipostura, las larvitas empiezan a emerger. Las larvas, como observan en esta diapositiva,
van caminando hacia la parte superior. ¿Por qué caminan hacia la parte superior si la caña está hacia la parte inferior, que hay hacia arriba? Lo que pasa aquí es que una vez que emergen, los individuos se suben hasta la parte superior de la hoja y se dejan caer con un pequeño hilito de seda para balancearse con una pequeña brisa de aire y lo lleva a otra planta. Entonces, ese es el efecto de la dispersión. Obviamente, si tienen cañas muy pegadas entre ellas, no ocupan este método, simplemente se pasan a la otra hoja y se van dispersando. Pero cuando no tienen alrededor ninguna otra hoja u otras cepas que infestar, entonces hacen este fenómeno, ¿sí? Entonces se suben hasta la punta y se dejan caer con un hilito de seda. Esto ocurre en el primer instar, ¿sí? En cuanto emergen. Entonces tenemos la larva externa que ocurre del primero al tercer instar, y una vez que ya se dispersaron, inmediatamente van a buscar áreas de refugio. Estas áreas de refugio van a ser el interior de la vaina, ¿sí? Que normalmente ingresan a la altura de la lígula, están internamente dentro de la vaina, o bien en el cogollo. Cuando desdoblamos el cogollo, podemos observar estas pequeñas ventanitas y estos pequeños residuos verdes que va dejando la larva por efecto de su alimentación. Entonces, cuando hagamos la búsqueda de esta larva, tenemos que buscarla en estos sitios o en este sitio. Ahí es donde la vamos a encontrar. Una vez que la larva alcanza el tercer instar, entonces inicia la penetración. Como podemos apreciar aquí, la larva está ingresando al tallo, que normalmente lo hace por un área tierna, ¿sí? Aquí vamos a tener, a partir de este momento, iniciamos con la fase de larvas internas, y ahí va a vivir hasta el sexto instar, y va a formar en el interior, va a formar la galería, y va a realizar la alimentación interna, hasta completar su desarrollo. Eso con respecto a las larvas. Veamos cómo nos va con las larvas, pero tenemos dos grupos. Hay que recordar que tenemos dos grupos de larvas, ¿verdad? Tenemos larvas internas, que a un grupo le vamos a llamar diatreas y al otro grupo le vamos a llamar eurioma. Las diatreas expulsan los residuos durante su proceso de alimentación, expulsan los residuos o desechos al exterior. Como podemos apreciar en estas dos primeras láminas, vemos esos residuos a manera de acerrín que van depositando externamente. La larva limpia la galería para facilitar su movimiento en caso de sentirse atacada, ya sea externamente, ¿verdad? O internamente, y rápidamente escapar. En el caso del otro grupo, que es eurioma, mantiene sus desechos dentro de las galerías, ¿sí? No los expulsa como en el caso de eurioma, de diatrea. Entonces, empaqueta los residuos de tal manera de que solamente deja un pequeño espacio donde se encuentra la larva alimentándose, pero el resto de la galería completamente la sella, ¿sí? Como podemos apreciar aquí, en un corte de una caña, podemos observar el acerrín que deja internamente, y esto pues no facilita el ingreso de enemigos naturales, ¿sí? Entonces, sin embargo, sí los tiene. Tiene también enemigos naturales que se han especializado un poquito más en este tipo de larvas. En el caso de las pupas, tanto en diatrea como en eurioma, las larvas del último instar forman una cámara pupal dentro del tallo en la galería que se formó. En el caso de diatrea, su salida es cerrada. Solamente deja una capa de tejido vegetal previo a que se abra la galería,
como podemos observar. Si eliminamos esa capa, lo que vamos a ver es la abertura de la salida de donde va a salir el adulto, y vemos acá abajo la pupa y la galería por donde va a pasar el adulto una vez que emerja. ¿Sí? Entonces tenemos esta salida, pero está cerrada, está punteada y seca la última capa de tejido vegetal. ¿Qué pasa con Eurioma en este aspecto? Eurioma, su salida es abierta, ¿sí? Es decir, imagínense a la larva en el último instar haciendo el orificio por donde va a salir el adulto, ¿sí? Como podemos apreciar aquí. En ese momento, la larva está expuesta a ser parasitada o depredada, ¿sí? Porque se lleva un tiempo, probablemente puedan ser minutos, en hacer ese orificio, ¿verdad? Pero, aunque este no tiene tejido vegetal, como lo vimos en Diatrea, la bloquea por virutas de tejido, ¿sí? Vamos a ver. Aquí vemos a detalle cómo la larva cierra o sella, ¿verdad? La abertura que hizo con virutitas para evitar también el ingreso de enemigos naturales. Esta viruta es suave, la puede expulsar fácilmente el adulto una vez que salga, como lo podemos observar en esta otra diapositiva. Aquí, esta es una exuvia de una pupa de Eurioma. Podemos observar la galería y podemos observar las virutas que dejó y cómo ya no tiene una parte, ¿sí? Que esta imagen corresponde a esta misma. Si aquí observen, una parte ya no tiene la viruta. ¿Por qué? Porque el adulto ya emergió, por esa razón. Entonces, eso significa que en el caso de las diatreas, si esta ventana está abierta, sucedió lo mismo. Es decir, el adulto ya emergió. Pero si se mantiene cerrada e intacta, el adulto aún, o la pupa, aún se conserva en el interior. Entonces, cuando encontremos una galería, una abertura cerrada, sellada, ya sea de Eurioma o ya sea de Diatrea, quiere decir que en el interior aún se encuentra la pupa en espera de la emergencia del adulto. Bien. En una época del año encontramos larvas y pupas en las cepas, ya sea en el invierno, ocasionado por el frío, ¿sí? O en el proceso de cosecha por la quema, o en periodos secos con altas temperaturas. El caso es que las larvas siempre buscan cómo refugiarse, cómo encontrar el lugar idóneo para mantenerse vivas mientras completan su desarrollo o hay mejores condiciones. Entonces, en este caso, el sistema radicular sirve como área de refugio en una época del año. Y aquí pues tenemos la evidencia, ¿verdad? Tenemos a las pupas o larvas que pudimos detectar por debajo del nivel del suelo en un pelillo de 1 mes de edad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si esto tiene 1 mes de edad y las pupas, y ya tenemos las pupas próximas a emerger los adultos, pues tendríamos que irnos a la historia. Es decir, ¿qué edad tiene la pupa? ¿En qué momento se pusieron esos huevos para que haya pupas en el interior de las cepas que fueron cosechadas 1 mes después? Esa información es muy importante porque eso origina a los famosos corazones muertos en un posterior a la zafra o a la cosecha de la caña. Podemos observar eso. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ellos. Bien, los residuos de tallos como áreas de refugio. En algunas zonas cañeras, lamentablemente, que no tienen una muy buena cultura de cosecha, aún los cortes de la caña lo hacen muy por arriba del nivel del suelo. Esto pues origina áreas de refugio para las larvas que pueden
sobrevivir fácilmente en esos lugares y ser fuente de infestación en el siguiente ciclo. Como podemos apreciar aquí, encontramos larvas en los troncones de la caña. Pero no solamente eso, estamos hablando de un corte manual, ¿verdad? Mal ejecutado, o bien una práctica, si está mal ejecutado el corte, se puede corregir con una desbaradora, bien, o con los mismos trucheros, haciendo la limpieza de los troncones. Eso se corrige, ¿verdad? Pero no se deben de dejar, porque entonces sirven como reservorios para el siguiente ciclo. Además de que todos los pelillos que salgan superficiales o muy superficiales van a salir muy débiles y van a servir de competencia a los otros pelillos que son los que van a formar los tallos molederos. Pero no tenemos que olvidarnos también que la cosecha mecanizada también nos deja residuos. Si nosotros revisamos esos residuos que nos va dejando la cosecha mecanizada, vamos a encontrar tallos debajo de los residuos, ¿sí? Y en esos tallos, si los revisamos, vamos a encontrar también larvas de barrenadores. Entonces, estamos dejando en los residuos una población que no vamos a definir si es importante o no, o grande o baja, sino que también forman parte de la reinfestación posterior de nuestro cañaveral. Algo que podríamos hacer y que podríamos eliminar antes de que se conviertan en un problema en el siguiente ciclo. Es decir, ya sea triturando los residuos, como en este caso la mayoría se empaquetó, ¿verdad? Para su uso en el ganado, pero quedaron residuos a pesar de eso. Bueno, estos residuos se tienen que triturar e incorporar, ¿sí? Lo ideal es no quemar la caña, eso lo vamos a ver más adelante. La quema, al final de cuentas, es una práctica que está en peligro de extinción, pero lo ideal es no quemar la caña. Incorporar los residuos para mejorar la estructura del suelo, ayudarle un poquito en la materia orgánica, que es muy valiosa también para el desarrollo del cultivo. Una vez que tenemos cañas desarrolladas, próximas a ser cosechadas, antes de la cosecha, los barrenadores infestan los pelillos que brotan en los tallos secundarios y se introducen por debajo del nivel del suelo. Este efecto o este fenómeno se tiene que revisar en cada una de las regiones cañeras, ¿sí? Porque no nos estamos dando cuenta de que una parte de la población se está quedando abajo en el suelo. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Pues iniciamos nuestro proceso de cosecha y observamos un campo completamente quemado, un campo con pocos residuos, un campo que pues la cepa ahí está, a la cual habrá que trabajarla para que empiece otra vez a reactivarse, pero pasando un mes empezamos a ver esta manifestación de corazones muertos. La pregunta es, ¿reinfestación o migración? Sería la pregunta que nos haríamos. ¿Cómo podríamos definir si es una o si es la otra? En primavera, en el caso de las áreas cañeras que tienen inviernos definidos, se presentan pelillos muertos en ausencia de huevos y larvas externas. Sí, como podemos observar aquí en esta diapositiva. ¿Y qué es lo que está abajo originando esos pelillos muertos? Tiene un mes de haberse cosechado y esa es la apariencia. Y esto es lo que encontramos. La mayoría de las larvas son del último instar y próximas a pupar. Esto nos habla de que tuvimos una infestación en la última etapa de desarrollo de la caña y que una parte de la población se albergó por debajo del nivel del suelo que pudimos constatar, ¿verdad? Revisando esas cepas antes y después de cosechar, ahí estaban las larvas precisamente, y que podemos ver
que ya están muy desarrolladas. Entonces, esto que yo les estoy mencionando ahorita, que les estoy hablando ahorita, de la bioecología de estos insectos, nos da información para saber cómo vamos a manejarla, ¿sí? Muchas personas que ahorita nos están escuchando siempre se han cuestionado por qué o de dónde vienen las larvas que dañan los primeros brotes de la caña que está germinando, que está creciendo, que está brotando, que está rebrotando. Entonces, esta es una de esas explicaciones, o una de las posibles explicaciones, ¿verdad? Esto sería en primavera. ¿Qué pasa en el otoño o en el invierno? Sí, aquí tenemos un ejemplo, la presencia de pelillo muerto con presencia de huevos y larvas externas e internas. Es decir, aquí ya tenemos, esta es una siembra de verano que nosotros realizamos, y tuvimos una fuerte infestación, de tal manera que nos originó arriba del 30% de pelillos muertos, como se aprecia ahí. ¿Y qué encontramos? Encontramos la evidencia. Encontramos los huevos de la especie que nos estaba dañando a esos pelillos. Entonces, si nosotros encontramos huevecillos, significa que hubo posterior a ella una larva externa y posteriormente una larva interna, ¿sí? Como la encontramos en este caso. Entonces, como en este caso es una siembra, pudimos tener una infestación de pelillos muertos por la semilla que venía infestada, más la migración que tuvimos por esta especie. Sí, que en este caso se trata de Diatrea grandiosella. Hay que recordar que dentro del manejo del cultivo, la quema en muchas regiones cañeras aún se sigue utilizando. En algunas regiones ya se está disminuyendo el uso de la quema como práctica cultural. Sin embargo, se sigue utilizando todavía y va a tardar un poco más de tiempo en eliminarse la quema como práctica. Habrá algunas regiones donde no pueden menos de quemar la caña porque son áreas inaccesibles para equipos mecanizados de cosecha. Y por lo tanto tiene que entrar la gente con sus herramientas a cortarla. Una vez que se quema la caña, tenemos nuestros tallos pues, prácticamente limpios. Podemos apreciar la ceniza que queda después de la quema, que ocurre aproximadamente a 400 grados centígrados. Tenemos, si se pueden apreciar los pelillos de los tallos secundarios, ahí están. Posteriormente, en el caso del uso de personal para la cosecha, tenemos aquí una cosecha, vemos los troncones que va dejando, las cañas que van colocando en grupos para luego ser levantadas por alzadoras, pero al final las alzadoras nos dejan residuos, como pueden apreciarse aquí. Entonces tenemos los troncones y tenemos residuos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los barnadores en esta etapa? ¿Qué pasa con las larvas que había en los tallos? A lo mejor más de uno de ustedes que me están escuchando han ido a la era después de la cosecha y han revisado y buscado larvas en el interior de las cañas y las han encontrado. A lo mejor algunas vivas, a lo mejor algunas otras muertas, pero siempre se van a cuestionar cuando la encontraron viva, ¿sobrevivirá o no sobrevivirá? Nosotros realizamos un estudio para poder dar respuesta a esta duda, a esta pregunta. Aquí se las estoy compartiendo. Hicimos un estudio en caña quemada y en caña no quemada, buscando, haciéndolo en dos etapas. Una sería en los tallos que quedan por arriba de la superficie del suelo, que se quedan en la era, las puntas que dejan los trucheros, por ejemplo, los cortadores,
y la otra sería los por debajo del nivel del suelo, los troncones que quedan abajo. Entonces, nosotros encontramos que tanto en una área quemada como no quemada, tenemos la misma proporción de individuos antes de quemar y después de quemar. De los cuales tenemos que el 58.6% en el área quemada sobrevive a la quema. Quiere decir que tenemos alrededor de un 40% que no sobrevive. Es decir, de cada 10 larvas, 6 tienen actividad normal, como si estuvieran vivas, y 4 están flácidas o ya no tienen movimientos normales. Nosotros le dimos seguimientos a todas esas larvas que sobrevivieron a la quema. ¿Y qué encontramos? Encontramos que solamente el 10% pupó de esas larvas, pero ninguno emergió como adulto, ¿sí? Esto es importante conocerlo porque eso significa que el efecto del fuego fue subletal en ese momento, pero le cobró la factura a esa larva y al final no emergió como adulto, ¿sí? A diferencia de las larvas en las áreas no quemadas, sobrevivió el 83.7%, llegó adulto. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que si nosotros ya no quemamos la caña, tenemos un porcentaje de adultos que van a emerger de esas puntas que están quedando después de la cosecha. Entonces, por eso la importancia de triturarlas, de hacerlas pedacitos para que las larvas que estén ahí también mueran. Entonces, esta parte es muy importante. Si no lo hacemos, entonces estaríamos favoreciendo a que emerjan posteriormente la población remanente de barrenadores que quedó en el campo después de la cosecha. Podemos ver también su efecto sobre el parasitismo. Podemos ver que en la parte aérea tuvimos el 7.1% de parasitismo por un bracónido que se llama Macrocentros prolíficos. Y en el caso de las larvas que se quemaron, aún a pesar de que se quemaron, tuvimos la emergencia de algunos parasitoides, el 0.5%. No le dimos seguimiento para ver la progenie, en este caso, que se vio afectada por la quema, si era normal o era anormal, ¿sí? Pero sí tuvo un efecto sobre las poblaciones de este parasitoide, en el caso de Diarrhea considerata. Bueno, esta es la parte que estamos hablando de los residuos que están por arriba del nivel del suelo. ¿Qué pasa con los troncones? ¿Qué pasa con las cepas que están por debajo del nivel del suelo? Estos fueron los resultados. Podemos observar aquí que en el caso de las áreas quemadas, el 89.5 sobrevivió. Y si seguimos la curva de supervivencia, vimos que casi alrededor del 40% de las larvas sobrevivieron o emergieron como adulto, el 40%, que no está muy lejos en la caña no quemada, que es del 55%. Viéndola desde ese punto de vista, aquí, a pesar de que hay diferencias significativas, pues están cercanas, ¿verdad? El efecto real está más porque el fuego pudo haber matado las larvas más superficiales. Y las larvas que estaban un poquito más abajo, 3, 4 centímetros más abajo, pudieron sobrevivir. Pero aquí hay algo importante que tenemos que descartar, ¿sí? Es el parasitismo. Aquí me está diciendo a mí que este parasitoide usa más las larvas que se introducen por debajo del nivel del suelo, o cuando menos el doble, que las que están por arriba del nivel del suelo. Es decir, los que están abajo están más parasitadas que las que están arriba. Esto es muy importante porque ¿qué es lo que hacemos inmediatamente después de que inicia el próximo ciclo en algunas zonas? Descogolle.
El descogollo se va a llevar también a las larvas que están parasitadas y, por supuesto, al parasitoide. Entonces, hay que analizar bien si el descogollo realmente es necesario o impacta negativamente en los parasitoides que sobreviven de un ciclo a otro ciclo en las larvas que se introducen por debajo del nivel del suelo. Esto es algo muy importante que se tiene que definir en cada una de esas zonas. Estos estudios nos revelan cosas importantes, ¿sí? Nos hablan de factores que afectan y que inciden sobre las poblaciones de los barrenadores. Entonces, mientras más información nosotros tengamos y sepamos sobre cómo vive, cuál es la vida de estos insectos, entonces podríamos ir tomando las mejores decisiones para hacer mejor su manejo. Otro de los factores que se pueden presentar en algunas regiones de México son las heladas. En algunas partes, como altos de Jalisco, en algunas zonas más esporádicamente, pero se presentan, como en el caso de Sinaloa, que en el 4 de febrero del 2011, se presentó una helada que duró a -2 grados centígrados 7 horas, lo que no ocurría desde hace 50 años. Esto nos dio la oportunidad de medir el efecto de este insecto a la helada. ¿Sí? Entonces, vean aquí, tenemos otro factor que a lo mejor podemos traslapar a zonas donde de alguna manera se presentan heladas en alguna época del año y tienen poblaciones más bajas de barrenadores. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Aquí podemos observar la larva cómo quedó en una caña con una helada fuerte. Nosotros hicimos un estudio en el que determinamos 5 niveles de daño del efecto de la helada sobre el cultivo y lo correlacionamos con la supervivencia o el número de larvas vivas de barrenadores, dependiendo el grado de daño. Entonces, aquí podemos apreciar, de acuerdo a la escala de daño que le dimos del 1 al 5, donde el 5 tendríamos la muerte total de la planta y 1 solamente daño superficial de la planta. Pudimos observar aquí, tanto en pelillos, como lo vimos en una de las diapositivas anteriores, como en cañas ya próximas a ser cosechadas, que aumenta la mortalidad conforme aumenta la escala de la helada. ¿Sí? Podemos apreciar. Entonces, y las larvas que encontramos conforme más sufrió la helada la caña, pues es mayor la mortalidad. Entonces, este es otro resultado que nosotros pudimos sacar y que nos va dando ideas de qué o cómo podemos explicar los fenómenos que puedan estar pasando en cada una de las zonas cañeras. Con esto, pues quiero terminar la charla. Voy a ceder a la siguiente sesión, que son la sesión de preguntas, para que pues empecemos ya a comentar. Adelante, Wendy. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero que nada, aprovecho para enviar saludos que nos están viendo desde Chiapas, desde Perú, desde Colombia, desde Hidalgo, Costa Rica, Guanajuato y Tamaulipas. Por aquí tenemos una pregunta que nos hacen en Facebook. Carlos Alberto Sánchez Díaz nos pregunta, en cuestión de semilla infestada, ¿qué porcentaje es el máximo aceptado para usarla de semilla? Bueno, aquí hay 2 parámetros que se pueden utilizar. Hay unos que manejan el número de entrenudos dañados y hay otros que manejan el porcentaje de yema barrenada. ¿Sí? El tallo puede estar dañado por barrenador, pero la yema puede ser útil. Entonces, aquí hay una combinación de variables. Obviamente, nosotros siempre vamos a buscar el mínimo de infestación de barrenador y cada quien en su zona lo define.
Hay quienes definen, dependiendo del grado de infestación que tenga su zona cañera, define el porcentaje de infestación. Nosotros con infestaciones de cañas por arriba del 20% en nuestra zona, aspirar a una infestación para sembrar del 1%, pues era muy difícil, no íbamos a tener caña. Entonces nosotros decidimos buscar aquellas cañas que tuvieran la menor infestación, pero la mayor cantidad de yemas útiles. Entonces nosotros tomábamos arriba del 95% aquellas plantas o semilleros que tuvieran esas características, las cosechábamos y las utilizamos para sembrar. Entonces, dependiendo de la zona cañera, sería entonces el nivel de exigencia que nosotros necesitamos realizarle o las condiciones en las que estamos para poder utilizarla como semilla. Hay que recordar que mientras más infestada, más barrenada, o sea, las yemas están más barrenadas, tendríamos menos emergencia, ¿sí? Entonces podríamos nosotros inclusive hacer una tablita y definir que con cierto grado de infestación necesitamos sembrar 8 toneladas de caña, 8 toneladas por tonelada de caña o 10 toneladas por hectárea por tonelada de caña o 12, porque aquí la variable es de 1 a 10, es decir, 1 hectárea me sirve para 10 hectáreas. Pero dependiendo del grado de infestación, nosotros podemos sembrar, inclusive lo han hecho en algunas zonas donde las condiciones en las que se enfrentaron en la zafra anterior de sequía, no había caña que no tuviera que no estuvieran barrenadas. Entonces ahí la decisión fue buscar aquellas menos barrenadas para sembrar. Entonces eso yo creo que es una decisión local. Y conseguir la caña menos barrenada sería lo ideal. Sí, eso sería mi respuesta. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Enrique Velázquez. ¿Cuáles serían los mejores químicos para el barrenador? Bueno, esto es algo que vamos a ver más adelante. Sí. Ahorita hablamos de la biología, de la bioecología de los barrenadores. Esto es la base para el establecimiento del manejo del barrenador. Por supuesto, dentro del manejo integrado de barrenadores existen los químicos, ¿verdad? Pero también existen otras alternativas, de las cuales todas ellas vamos a hablar, cuáles están disponibles, cuáles tenemos a la mano y cuáles serían aquellas opciones que mejor nos han dado resultados. Todo eso lo vamos a tratar, pero hay un módulo para eso. Entonces me gustaría guardarlo para ese módulo. Muy bien, para que nos acompañe en el siguiente. Así es. Tenemos otra pregunta de Víctor Silva. ¿Cuál sería el momento idóneo de control en adulto o en etapa de larva externa? Bueno, control, que también lo vamos a ver más adelante, pero ahorita estamos hablando de biología, entonces sí puedo tocar un poquito ese tema. Hablamos de la biología. El control va a depender de con qué lo quiera yo controlar, ¿sí? Si va a ser con un químico, con un biológico, con una práctica cultural, con un asunto legal, o sea, ¿cuál es la táctica que yo voy a utilizar para controlar? O una combinación de todos ellos. Entonces quiere decir que hay una época en la que voy a usar uno, hay otra época en la que voy a usar el otro, y así sucesivamente, dependiendo de cómo se me vaya desarrollando el cultivo. Si son químicos, vamos a utilizar la larva externa, porque es la única que está expuesta, al igual que los huevos, está expuesta al efecto de algunas moléculas. No todas las moléculas sirven para controlar la larva externa. Si es biológico, puede ser desde huevo, o sea, dependiendo del biológico que encontremos, huevo, larva externa, larva interna o pupa, ¿verdad? Hablabas del adulto. Controlar adultos. Adultos, pues no tenemos parasitoides.
lamentablemente, pero tenemos químicos, tenemos biológicos, microbiales en este caso, que actuarían como los químicos. ¿Qué pasa si yo aplico un químico sobre la caña para matar adultos, que tengan efecto adulticida? ¿Sí? La mortalidad va a depender del efecto residual que tenga ese químico o ese biológico microbial. Si el producto dura el tiempo suficiente para que esté matando a las generaciones sobrepuestas que puedan estar saliendo de barrenadores, bueno, pues nos va a dar un control excelente. Pero ¿qué pasa si a la semana yo pierdo el efecto? ¿Qué pasa con las generaciones que vienen después de una semana? ¿Voy a volver a aplicar? ¿Qué costo tiene una segunda aplicación? ¿Qué costo tiene una tercera aplicación? ¿Qué costo tiene una cuarta aplicación para poder estar controlando al barrenador durante toda su etapa adulta? ¿Sí? O sea, son cosas que nos cuestionamos porque a la hora sí podríamos utilizar un químico para controlar adultos, pero ¿a qué costo sería controlar su población? Yo sé que algunos están realizando aplicaciones para adultos, pues yo lo único que les digo es que miran, que evalúen y que tengan información para que nos las puedan compartir. Yo nunca he hecho estudios para evaluar en adultos porque de entrada se me haría un modelo muy caro, muy costoso, estar haciendo aplicaciones tanto nocturnas como continuas. Muchas gracias. Nos pregunta también en Facebook Carlos Solano, ¿cuál es el umbral económico de esta plaga? Bueno, el umbral económico, hablamos un poquito al principio de que el nivel de pérdidas que tenemos por estos organismos dependen de la especie, de la región, del manejo que se le dé y también de las condiciones locales. Nosotros el día de hoy podemos tener un umbral económico, el cual en el siguiente ciclo puede cambiar. ¿Por qué? Porque el precio del azúcar se incrementó, simplemente. Es decir, tenemos un azúcar que vale más. Entonces, ¿dónde se nos queda el umbral económico? Quiere decir que yo le puedo invertir un poco más de dinero al control que no lo podía hacer en la temporada anterior. Entonces, un umbral económico está definido localmente y temporalmente. En términos generales, se habla que varía entre el 3 y el 5%. Hay un estudio que sacó el doctor Rodríguez del Bosque, muy interesante, y que si alguien me lo solicita, se lo puedo compartir, sobre Eurioma loftin en este caso, la determinación, o sea, cuándo hacer el control de Eurioma loftini, dependiendo de las condiciones en que se estén presentando en el momento en que se quiere hacer el control. Entonces, me pareció muy interesante, es una tecnología nueva que él nos ofrece y que sería muy interesante que se revisara. Yo se las puedo compartir, solamente es cuestión de que me manden un correo, yo se las reenvío la información para que la consulten. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta Víctor Pérez, ¿de qué están compuestos los huevos del barrenador que evita se puedan destruir mediante agroquímicos, lo cual sería más fácil para controlar? Bueno, los huevos hay que recordar que tienen un corión. Este corión es el que le da la protección a factores bióticos, a factores abióticos que existen en la naturaleza. Estos insectos pues, han coevolucionado a través de muchísimo tiempo y colocan los huevos donde deben de colocarse. Tienen la estructura que deben de tener para sobrevivir, definitivamente. Los huevos están formados por quitina, pero a la vez es una estructura que no es permeable y que no permite que fácilmente los productos ingresen al interior. Hay actividades de algunos productos que son depositados sobre el corión. Por ejemplo, cuando la larva abre el corión para poder salir y se alimenta del corión,
se puede contaminar con el producto que quedó depositado en el corion. O bien se puede contaminar con un microbial también que esté depositado en el corion. Y eso la puede matar. ¿Sí? No todos los productos tienen actividad ovicida. Pero pues no hay hasta ahorita un producto. Sí hay productos microbiales. Por ejemplo, yo he evaluado 19 cepas de hongos entomopatógenos y todas tienen actividad sobre los huevos de los barrenadores. Pero, ¿por qué no me están funcionando en campo? Yo ya los he evaluado. ¿Por qué no me mató en campo al huevo? ¿Sí? Cuando en el laboratorio me mata el huevo, lo infecta, lo parasita y lo mata. Pero en el campo no me hace eso. Entonces, tiene que ver con las condiciones climáticas que favorezcan o no también el desarrollo del hongo. O sea, son varios factores ahí que están incidiendo. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta José María Gómez Huerta. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tipo de control recomienda aplicar, puesto que si se meten en su cámara pupal es difícil aplicar algún insecticida? Bueno, volvemos a lo mismo. El momento oportuno de control no es ni la larva interna ni la pupa en el caso de moléculas o de microbiales. ¿Sí? No es esas etapas. No debemos llegar a esas etapas. O sea, si hacemos bien el control en el huevo o en la larva antes de que penetre, no vamos a llegar a larva interna, no vamos a llegar a pupa. Entonces no necesitamos preocuparnos ni por la larva interna ni por la pupa. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Víctor Pérez, después de la cosecha, ¿vale la pena aplicar algún insecticida para controlar los barrenadores que se quedaron? Bueno, si nosotros revisamos dónde están esas larvas, pues nos vamos a dar cuenta que están metidas dentro del troncón, del pelillo, están protegidas. Si utilizamos un producto de contacto, no va a tener absolutamente ningún efecto. Si utilizamos un producto sistémico, tampoco va a tener un efecto, o la mayoría de las veces no tiene efecto. Es muy poco el efecto que tiene. ¿Por qué? Porque ellos ya están en un área que ya dañaron, que ya están antes de que nosotros pensáramos en controlarlas, entonces ya están protegidas. Por eso es que cuando nosotros hacemos alguna aplicación después de la cosecha con los pelillos muertos, el efecto es muy bajo. Lo más que yo he encontrado es un 6% de mortalidad con productos muy tóxicos, ¿sí? Entonces, y sistémicos. Así que yo no los recomiendo. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Víctor Silva, con un manejo adecuado después de la cosecha, como desintegración de residuos y destrocone, ¿podemos bajar la población de barrenador para la siguiente generación? Es parte de, pero no es todo. Hay que seguir trabajando en ella. Pero sí, o sea, como lo comentamos en la biología, quedan reservorios donde ellos siguen desarrollándose o siguen viviendo hasta completar su ciclo o culminar su estado de desarrollo. Eliminarlos no significa que no vamos a tener problemas, porque podemos tener migraciones de los campos aledaños donde no se hicieron ninguna acción, de hospederas alternas que pueden ser malezas o que pueden ser maíces, puede ser arroz, puede ser otra gramínea que esté alrededor y que no se estén haciendo acciones y que también sirvan de reservorio. Pues podemos tener migraciones de los campos vecinos si estamos en una zona cañera con mosaicos de otros cultivos. Si estamos en una zona cañera compacta, pues nuestro enemigo sería nuestra caña vecina, pero si nuestra caña vecina también se están haciendo acciones, entonces eso multiplica tener menos daño a nivel global.
Al final de cuentas, si están organizados todos los cañeros en una zona cañera para manejar la plaga, tiene un mayor efecto y cuesta menos que si lo hace uno de manera individual, porque tendría el efecto de los que no lo hacen. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Aguilar, ¿cuáles son los factores por el cual el adulto decide ovipositar en la caña? Bueno, esta es una respuesta coevolutiva. No es, simplemente es su huésped, es su hospedero. Hay que recordar que la caña no la trajo con la conquista española. A partir de ahí, pues se vino. Sin embargo, los barrenadores que tenemos ahorita ya existían en las gramíneas silvestres. Ahí ya estaban ya vivían ahí. Entonces, ¿qué es lo que se introduce? Otra gramínea. Entonces, lo único que hizo el insecto es adaptarse a la nueva gramínea. ¿Por qué se adapta a la nueva gramínea y por qué puede sobrevivir en ella? Porque, primero que nada, pues es un monocultivo. Favorece al crecimiento poblacional en ausencia de enemigos naturales. Porque los enemigos naturales, que normalmente los controlan en las hospederas silvestres, que tienen tallos normalmente delgados, que pueden atravesar la corteza con el ovipositor para parasitar las larvas, pues eso ya no lo pueden hacer en la caña, porque la caña es de corteza más gruesa, el ovipositor no llega hasta allá y por lo tanto puede sobrevivir. Entonces sus poblaciones empezaron a incrementarse más en algunas zonas debido a que los parasitoides, que son parasitoides de ellos ahí en su zona, no llegan, no pueden llegar hasta donde están ellos, porque la caña les provee un hábitat o un microhábitat donde no llega o no puede llegar el parasitoide. Es coevolutivo. Muchas gracias. Nos pregunta también Víctor Valdés. Buenas tardes, doctor. Gusto en saludarlo. Cuando se presentan larvas y pupas en el sistema radicular, ¿cuál sería la sintomatología que se puede observar en la caña que nos permita saber que tenemos dicho problema? Definitivamente no lo apreciamos o no es muy apreciado antes de la cosecha. Se ven algunos corazones muertos, pero se entremezclan con pelillos verdes. Pero normalmente nadie hace revisiones de pelillos previo a la cosecha. Las revisiones se hacen después de la cosecha, al inicio del desarrollo. Y estos se empiezan a presentar entre los 25, a partir de los 25 días, 20 días, ya se empiezan a observar los corazones muertos, porque la larva que albergó en la parte de abajo antes de la cosecha esperó a que saliera el rebrote para empezar a alimentarse de él, pasar de la cepa al pelillito. Entonces, eso va a tardar entre los 15, 25 días aproximadamente para que ocurra. Entonces, hasta entonces nosotros podríamos observar el síntoma y apreciar que tenemos larvas y pupas ahí. Otra forma sería sacar al azar una cepa, destruirla, ¿verdad? Desbaratarla para revisar si hay larvas y pupas abajo. Pero definitivamente a esas no les podemos hacer absolutamente nada. No hay más que esperar a que completen su ciclo y en la siguiente generación, ahora sí, es atacarlas. Si previo no podemos, tenemos que dejar que terminen tenemos que terminar su ciclo. Ahora, ¿cómo podemos evitar tener larvas y pupas en esa etapa? Pues controlando la última generación que haya previa a la cosecha. Entonces, ahí sí podemos tener una disminución significativa de aparición de los pelillos muertos. Yo en los estudios que yo realicé, con un control del 85% de la población, tuve una disminución del 75% de aparición de pelillos muertos al inicio del siguiente ciclo. Digo que sirva como referencia. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Álvaro Rubén Martínez Salas. ¿Cuáles son los principales hospederos alternos silvestres de los barrenadores y qué tanta importancia tiene su manejo desde el punto de vista agronómico o sanitario? Bueno, cualquier gramínea puede ser silvestre, puede ser hospedero de
los barrenadores, dependiendo de la especie. Por ejemplo, Eurioma es la que tiene la mayor diversidad de hospederos, por ser una larva más pequeña, más delgada, y por lo tanto esa característica le da la facilidad de estar en hospederos que no engruesan más allá de un dedo. Entonces ahí podríamos tener las poblaciones de Eurioma. En el caso de las diatreas, pues necesitan forzosamente hospederos de grosores de mayor grosor para tratar de terminar su ciclo. Por ejemplo, hay especies que están distribuidas localmente y hay otras especies que están ampliamente distribuidas. Por ejemplo, el zacate Johnson, el zacate Sorghum elepense, es una especie que está, por ejemplo, acá en todo el norte de México, y en el sur también lo detectamos como un problema grave en caña, y en algunas otras zonas cañeras. Sirve de reservorio tanto para diatreas como para Eurioma. Tengo una lámina también de todas las especies que nosotros hemos detectado, tanto de gramíneas, ciperáceas y tifáceas, que albergan especies de barrenadores. No la tengo ahorita disponible para mostrarla, pero la puedo compartir también con mucho gusto. Recientemente hicimos una revisión de hospederas en la zona de Veracruz y encontramos en el zacate, peludo, ¿verdad? Que es, creo que es Rhoddelia. En el zacate peludo encontramos las 3 especies de barrenadores en ese hospedero, ¿sí? Encontramos a Diatrea sacaralis, encontramos a Diatrea magnificatella y encontramos a Eurioma loftini en diferentes puntos de la misma planta inclusive. Entonces, es cuestión de hacer una revisión local de las especies hospederas que tenemos y en cuáles de ellas podemos encontrar a los barrenadores. Ahora, ¿qué tan importante esto es? Estos son fuente. Aquí tenemos una pregunta interesante. Si los hospederos silvestres pueden albergar un nivel importante de parasitoides, entonces, ¿vale la pena eliminar los hospederos o conservarlos? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Entonces, tenemos que hacer el estudio en los hospederos, revisar las etapas de desarrollo, revisar qué parasitoides están ahí y que no se están presentando en la caña. Entonces, ¿por qué? Porque hay una proporción de enemigos naturales que podemos estar conservando también en esos hospederos, siempre y cuando no sean competencia para la caña, obviamente, ¿verdad? O que sean, que sean fuentes de infestación, por ejemplo, de mosca pinta. Entonces, tenemos que ver todas las variables y que no afecten y que nos favorezca más conservarlos que eliminarlos. Entonces, sí tenemos que ver desde el punto de vista agronómico fitosanitario, tendríamos que ver las interacciones que existen entre los hospederos, la caña, sus enemigos naturales y el barrenador y otras plagas para poder tomar la mejor decisión. Muy bien, y ya por último, nos preguntan de Huixtla, Chiapas, ¿qué recomienda usted? ¿Qué recomienda usted realizar en campo para no llegar a tener corazones muertos? Bueno, ya lo expliqué. Sería eliminar la última generación de barrenadores. Eso nos va a disminuir al menos el 75% de aparición de corazones muertos en el siguiente ciclo, como ya he tenido resultados yo en algunos estudios. Pues esa es la única manera. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ya con esto terminamos. Nos recuerda, por favor, su correo por si alguien tiene alguna consulta. Muy bien, ahí está el correo del doctor. Si alguien tiene alguna pregunta, dejaremos ahí en el video de Facebook el link para que puedan descargar el resumen del módulo 2, que también estará disponible. Y recordarles nada más que el lunes arrancamos con nuestro taller de resistencia a insecticidas. Pues, doctor, de nuevo, muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves con el módulo 3 del taller de barrenadores del tallo. Muchas gracias, Wendy. Y pues recordarles que el próximo módulo vamos a hablar sobre los daños
impacto económico ocasionado por los barrenadores en caña de azúcar. No se lo pierdan, pienso que va a estar interesante. Vamos a analizar pues la mayoría de los factores que inciden sobre ello y cómo podemos sustentar o justificar nuestro programa de manejo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el lunes. Gracias a todos. Muchas gracias.